Bien, vamos a hacer el problema 4.49, un problema propuesto del Felder, que dice lo siguiente. Metano y oxígeno reaccionan en presencia de un catalizador para dar formaldehído. ¿Sí? En una reacción paralela, esta sería la reacción 1 y esta es la reacción 2, en la reacción paralela el metano se oxida a dióxido de carbono y agua. La alimentación del reactor contiene cantidades equimolares de metano y oxígeno. Suponga una base de alimentación de 100 moles por segundo. A. Dibuje y marque el diagrama de flujo. Use el análisis de grados de libertad basado en el avance de reacción para determinar cuántas variables de proceso deben especificarse para calcular las restantes. B. Derive expresiones de las velocidades de flujo de los componentes de la corriente de producto en términos de los avances del grado de reacción. Esta parte de B, obviamente al resolver el problema luego se derivan, o sea que vamos a resolver por avances de grado de reacción y dejo esto sin efecto porque se escriben para resolver. Y C, dice la fracción de conversión del metano es 0,9 y la fracción de rendimiento del formaldehído 0,855. Es decir, achico aquí para que puedan ver, la fracción de conversión es 0,9 y la fracción de rendimiento del formaldehído 0,855. Calcule la composición molar de la corriente de salida del reactor y la selectividad de producción del formaldehído en relación con la producción de dióxido de carbono. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos este sistema reactivo en el cual el problema inicialmente en la parte A nos decía que se alimentaban 100 moles por segundo totales en cantidades equimolares de metano y agua, es decir, 0,5 moles de metano, de agua, no de oxígeno, perdón, por mol y 0,5 moles de oxígeno por mol. Entonces las reacciones que teníamos era que el metano, vamos a llamarle a esta reacción 1, más el oxígeno, daba con el catalizador algo bastante selectivo, no combustionaba, sino que nos daba formaldehído y nos daba agua. Y en otra reacción, evidentemente una reacción que quiere producirse espontáneamente, incluso en presencia del catalizador selectivo, es la combustión. Vamos a dar CO2 y 2 de agua. Bien, entonces esto tiene un grado de avance de reacción 1, esto tiene un grado de avance de reacción 2. ¿Qué sale aquí? Aquí sale metano, que no reaccionó, oxígeno, sobrante, formaldehído, agua y CO2. ¿Okay? Entonces vamos a hacer el análisis de grados de libertad del proceso. En la primera parte nos pide hacer el análisis de grados de libertad perdón, por el avance de reacción. Entonces el análisis de grados de libertad va a estar dado por... Para el avance de reacción teníamos que esto era igual, vamos a repasar aquí a número de variables desconocidas marcadas. ¿Cuántas variables desconocidas marcadas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Más el número de reacciones químicas independientes. ¿Sí? No, perdón, acá estamos. Igual, más el número de reacciones químicas independientes. Y luego estamos menos número de especies reactivas independientes. ¿Y cuántas especies reactivas tenemos? Todas son independientes porque fíjense que siempre que aparecen en una proporción diferente. El metano acá está 50-50 con el oxígeno, acá. Y acá está algo diferente y aparecen muchísimas cosas, evidentemente estamos en una relación distinta siempre. Entonces todas son independientes y tenemos ¿cuántas especies? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 especies. Estas son las incógnitas, las reacciones y las especies. Entonces tenemos 2 grados de libertad. El problema, así como está, necesita que se especifiquen 2 variables de diseño o no va a poder ser resuelto. Y de hecho esas 2 variables de diseño
se especifican en el problema más adelante cuando se dice, cuando se dice que la conversión de metano es 0,9 y el rendimiento de formaldehído es 0,855. ¿Okay? Entonces, en base a esos grados, a esos valores, tendríamos dos datos adicionales que son rendimiento y conversión, datos adicionales, y entonces ahí el problema sí se va a poder resolver recién en la parte C. Es decir, que así como estaba resuelto, si no decía qué rendimiento tenía o qué conversión tenía, no podía resolver nada. Bien, entonces tenía que la conversión de metano era de 0,9 y el rendimiento de formaldehído era de 0,855. Bien, si tenemos en cuenta el rendimiento, la conversión, sabemos que la conversión de 0,9 es igual a los moles que reaccionaron respecto a los que entraron. Y los moles que reaccionaron son los moles de metano que entraron menos los moles de metano que salieron. Esos son los que reaccionaron respecto a la entrada. ¿Cuánto entró? Entró 100 por una composición de 0,5 acá, ¿verdad? Menos lo que salió, que es lo que quiero conocer, respecto a lo que entró. Entonces, los moles de metano van a estar dados por algo que vamos a calcular para el problema anterior. MS. Entonces tengo que 0,9 va a ser igual a 50 menos N de metano respecto a 50. ¿Cuántos moles de metano salen? Salen 5 moles de metano por segundo. Entonces ya tengo una de mis primeras incógnitas respondidas. Es decir, una parte. 5, ¿verdad? Entonces aquí tengo que esto va a ser 5. Luego tenemos que el rendimiento es de 0,855. ¿Y qué era el rendimiento? El rendimiento es la cantidad, el rendimiento de formaldehído, es la cantidad de formaldehído realmente obtenida, ¿sí? La cantidad de formaldehído realmente obtenida, esto ya tenemos, respecto a la que hubiera obtenido si solamente se producía la primera reacción y todo el reactivo limitante se consumiera para producir única y exclusivamente esa reacción en donde aparece el producto en cuestión. Entonces, la primera pregunta que acaba de hacerse es ¿cuál es el reactivo limitante? Y ninguno, están equimolares aquí y están en la proporción estequiométrica. Entonces, si todo hubiera reaccionado, es decir, los 50 hubieran reaccionado para producir solo formaldehído, se hubieran producido en el mejor de los casos 50. Entonces eso es lo que vamos a colocar aquí abajo. Lo que obtuve respecto a la mejor cantidad que se obtiene cuando todo el reactivo limitante reacciona para producir únicamente la reacción en cuestión, el producto deseado. Entonces aquí tendríamos la cantidad de formaldehído producida que podemos calcular de ES. Entonces esto va a ser igual a 0,855, es igual a la cantidad de formaldehído que se produce respecto a la mejor posibilidad. Es decir, 42,75 moles de formaldehído por unidad de segundo. Ok. Bien, 42,75. Entonces ya tengo respondidos dos partecitas. ¿Verdad?
Genial, ya tengo respondido estos dos valores. Entonces ahora me queda escribir las ecuaciones para calcular los demás respecto a los grados de avance de reacción. Entonces vamos a hacer una nueva pizarrita y voy a tener, o directamente en ES vamos aquí. Entonces tendría que la cantidad de oxígeno, teníamos que la ecuación, voy a escribir aquí la ecuación general por grado de avance de reacción es número de moles finales igual al número de moles iniciales más de I, ¿verdad? Epa. I de cada reacción, I por grado de avance de reacción. Bien, entonces tendríamos que la cantidad de metano al final, que ya tenemos calculado, va a ser igual a la cantidad de moles de metano inicial, que eran 50, ¿sí? Menos, porque es reactivo, ¿no? Me quedé aquí, menos 1 grado de avance de reacción 1, menos 1 grado de avance de reacción 2. ¿Ok? Una ecuación, dos incógnitas, no puedo hacer nada. ¿Qué pasa si hago un número de moles de formaldehído al final? Va a ser lo que había inicialmente, que era nada. Lo que se forma en la primera reacción, es decir, 1 por epsilon 1, y aquí no se forma nada. Entonces aquí ya tendría epsilon 1 y epsilon 2. ¿Verdad? Moles por segundo, llevan las unidades de los moles en la ecuación. Perfecto. ¿Qué pasa luego? Podría escribir, me queda de oxígeno. Entonces los moles de oxígeno van a estar dados por la cantidad de moles que había inicialmente, que eran 50, menos en la primera reacción tenemos que el oxígeno tiene coeficiente estequiométrico 1, menos epsilon 1, menos 2 epsilon 2. Y ya tendríamos también el oxígeno. ¿Qué pasa luego con el CO2? ¿Cuánto hay inicialmente de CO2? Nada. Se produce en la primera reacción CO2. No, solo en la segunda reacción. Entonces epsilon 2. Coeficiente estequiométrico 1. Entonces ya tenemos esto también. Y lo que habíamos calculado recién de oxígeno. Perfecto. ¿Qué necesito ahora? Lo único que me falta creo que es el agua. ¿Verdad? A ver, entonces ya tenemos, revisando, rememorando. Tengo problemas con el mouse, desapareció. Ok. Ya tenemos esto y ya tenemos esto. Solamente me queda el agua. ¿Cuánto había inicialmente de agua? Nada. Entonces finalmente agua va a ser. ¿Cuánto hay inicialmente? No hay nada. ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto se produce en la primera reacción? 1 epsilon 1 más 2 epsilon 2. Entonces sería igualito que esto, pero con signo positivo. Entonces finalmente tengo también de agua. Y el problema está totalmente resuelto si agregamos las composiciones respectivas, que sería sumar los moles totales aquí y luego hacer la relación respecto a cada uno de los componentes para calcular la composición molar. Eso es lo que la composición refiere. Pero el problema
no solamente nos pedía la composición calculan ustedes. También nos pedía la selectividad de la producción de formaldehído, ¿sí? La selectividad de la producción de formaldehído respecto de dióxido de carbono. Entonces, tendríamos que la selectividad va a estar dada por. Entonces me pide la selectividad de formaldehído respecto de CO2. Es decir, los moles de formaldehído que se obtienen respecto a los de CO2. ¿Cuántas veces obtengo más formaldehído que las que obtengo CO2? ¿Qué tanto más selectivo es